Bien, bienvenidos a una nueva sesión en la que vamos a tratar del tema 7, del resumen del tema 7, el cual ya hemos terminado. Hemos visto sus distintos apartados. Bien, en primer lugar, en ese tema, que creo que en algunos aspectos son bastante complejos y que requieren que hagáis una profundización sobre él, tanto a partir del estudio del tema como de volver a visualizar las distintas sesiones que hemos hecho para poder sobre todo entender el procedimiento de construcción del significado a partir del cálculo lambda. En este tema hemos visto en primer lugar cómo se constituye el significado de una oración basándose en el principio de composición, que indica que se construye a partir del significado de sus componentes y su relación. Sí que es verdad que es importante para obtener el significado de una oración conocer el significado de las palabras, como en el caso de Pedro ama a María. Sabemos que existen dos nombres propios y que hay un verbo que expresa el significado base de la oración, que es el verbo amar. Pero claro, es importante conocer el orden y la agrupación de las palabras, porque el hecho de decir Pedro ama a María, estamos indicando que Pedro es el sujeto y María es el que recibe la acción, no nos permite afirmar que María ama a Pedro. De esta manera, podríamos intentar deducir algo que no es correcto, y esto por eso es importante conocer no solo el significado de las palabras, las relaciones sintácticas, sino el orden en el que se realizan y la forma en la que se agrupan. Por otro lado, entonces, basándose en eso, podemos decir que el proceso del análisis semántico debería de ser posterior al análisis sintáctico, como se representa aquí. De forma que, a partir del árbol de análisis sintáctico y apoyándose en él y en los significados que podemos obtener de los distintos elementos que pertenecen, se puede conformar el significado de la frase. Bien, esa sería la manera en la que aplicando el principio de composición se puede llegar a determinar ese significado. Está claro que ya lo comentamos en la sesión correspondiente, que en primer lugar se considera que este es el árbol correcto, no vamos a hacer apreciaciones sobre ambigüedades u otras cuestiones. En segundo lugar, tenemos que tener claro que necesitamos este conocimiento sintáctico que nos indique que lo que está en el predicado verbal es lo que recibe la acción para poder identificar el like it, y lo que está como en el predicado nominal previo al verbo, que sería el sujeto, para poder identificar el liker, y pues evidentemente el significado de este verbo para poder identificar la acción el liking. Bien, por tanto, entonces, estas son cuestiones. Necesitamos ese conocimiento del árbol sintáctico unido al conocimiento, por supuesto, de las palabras, su significado y el orden, porque también el orden nos va a permitir determinar quién de los elementos ponemos, quién de los nombres ponemos en el liker y quién ponemos en el liker. De todas formas, las técnicas que se han ido realizando nos permiten que para que este proceso de un análisis sintáctico y un análisis semántico posterior, que podría dar lugar a hacer un proceso más lento y que al final podemos integrar el conocimiento semántico con el proceso de generación, si aplicamos la hipótesis regla-regla. Bien, ¿qué es lo que se hace en esta hipótesis? Se añade el conocimiento semántico a cada una de las gramaticales y a las entradas léxicas, de forma que partiendo de la oración se puede realizar el análisis sintáctico y semántico a la vez y obtener el árbol sintáctico anotado con la representación del significado. Bien, vimos que para poder aplicar la hipótesis regla-regla necesitábamos tres pasos. El primero, asociar expresiones de cálculo lambda, complejas o no, a las reglas léxicas. Aquí los tenemos, las reglas léxicas A, B, C, para la frase Mary serves meat, pues digamos que son estas, ¿no? Unas son menos complejas porque tanto meat como Mary representan nombres concretos, pero serves es, digamos, que podría ser aplicado a distintas cuestiones. Y por tanto aquí tenemos una un poco más compleja, que realmente es la típica que se pone cuando estamos hablando de una regla léxica que corresponde con un verbo. Por otro lado, en las reglas con un hijo único, había que asignar el valor semántico del hijo al padre. Y esto realmente significa escribir una regla léxica que diga que el significado de esta regla, de esta producción, o esta regla de la gramática, es el significado de noun. Es decir, por tanto, NP tendrá el significado de noun. Por otro lado, después, si teníamos reglas que tenían más de un constituyente, pues lo que se hacía
era aplicar, como aquí, verb NP, aplicar la semántica de verb sobre NP, es decir, como si esto fuese una función aplicable sobre ella. ¿Vale? De esta manera, y vamos a realizar este proceso de, al mismo tiempo que se construye el árbol de análisis, poder obtener el significado. Entonces tenemos que recordar que para poder aplicar estas reglas que hemos visto, esta hipótesis regla, necesitamos construir el árbol mediante un análisis ascendente con búsqueda en profundidad y que recorra la entrada de izquierda a derecha. Esto realmente además requiere que la gramática, independiente del contexto o libre de contexto, esté anotada, es decir, cuente con estas reglas semánticas. Bien, entonces tenemos que recordar que si se producía un proceso de reducción, subir hacia el padre con un único hijo, simplemente lo que se hacía era pasar al padre toda la semántica que tenía el hijo, en este caso, que es la que tiene la regla léxica. La semántica de verb va a ser lo que contenía la regla léxica. Esto ocurre igualmente en noun o para pasar de noun a NP. Estamos al final en NP, la semántica es la que se obtiene de meet. Bien, pero sin embargo, cuando ya aplicamos la regla para obtener el predicado verbal, verb más NP, aquí es donde tenemos que poner todo el significado del verbo como si fuese una función. Aquí tenemos cómo realmente tenemos todo este significado. Como argumento sería el significado de NP, es decir, vamos a aplicar la función sobre el significado de NP. Y aquí es donde vamos a hacer esta reducción, ese cálculo lambda. Vamos a ligar las variables con las expresiones lambdas correspondientes. Bien, aquí tenemos una variable, en realidad es mit, porque lambda m, mit es mit, en realidad, que sería ligada con la lambda más externa, con la primera de las lambdas, de manera que donde apareciese esta y, vamos a poner mit. Entonces tenemos servet y mit. No hemos acabado, porque realmente luego tendríamos que seguir. Aquí hemos tratado solamente el predicado verbal, no hemos puesto las reglas para obtener la oración completa, pero ya podemos ver que este constituyente maximal, que es el sintagma verbal, tiene ya un significado. Es decir, estamos hablando de una acción de servir y sabemos qué es lo que se sirve. Sabemos que se sirve carne, comida, pero nos falta todavía por determinar quién es esta X, este lambda X, que sería el que realiza la acción. Pero en este caso no lo podemos hacer porque no tenemos aquí las reglas gramaticales y no podríamos seguir construyendo el árbol, pero sí lo hemos visto en los ejemplos correspondientes. Bien, entonces ya para terminar, simplemente decir que este proceso de integración del análisis sintáctico y semántico es un proceso que tiene una gran ventaja, primero, por la efectividad, es decir, estamos haciendo el análisis sintáctico y semántico a la vez. Y nos permitirá determinar que si encontramos una construcción semántica que no tiene sentido, pues el árbol sintáctico también está mal. Pero, sin embargo, la desventaja es que si nosotros hiciésemos solo el análisis sintáctico, sería a lo mejor más rápido el probar los diferentes árboles. Y en el caso de que no encontrásemos un árbol sintáctico correcto, es decir, que la frase no fuese correcta, no habríamos pasado por el proceso de arrastrar toda la información semántica y que habrá retardado el proceso para luego no llegar a un buen fin. Pero bueno, es una desventaja que es posible asumir y que sin embargo pues nos permite este procedimiento tener de forma simultánea el análisis sintáctico y semántico. Bueno, pues espero que este tema haya sido de vuestro agrado. Por favor, hacer prácticas intentad practicar con la forma en la que se hace el cálculo lambda para que conozcáis este proceso y también lo podáis implementar si fuese necesario. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en las próximas sesiones.